Hoy vamos a tener con ustedes la inducción al área de cirugía en el Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia. El Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia es referente en la atención a pequeñas especies, perros y gatos en la ciudad de Medellín, y contamos con múltiples servicios, en los cuales tenemos el servicio de cirugía, donde se cuenta con 2 quirófanos completamente dotados, equipos de última tecnología y personal bastante calificado para realizar desde procedimientos mínimos hasta procedimientos bastante especializados. Con esta inducción esperamos prepararlos o que tengan un pequeño acercamiento a todas las consideraciones y elementos que deben tener en cuenta a la hora de realizar su rotación en el área de cirugía. Antes que nada, mi nombre es Felipe Graciano. Yo soy el coordinador del área de cirugía del Hospital Veterinario y, aparte de tener contacto conmigo, van a trabajar con otros 3 cirujanos, quienes son el doctor Carlos Riaño, el doctor Raúl Sánchez y el doctor Mauricio Ramírez, los cuales forman parte, o entre todos formamos el equipo de cirugía, y determinados procedimientos pues los van a realizar algunos cirujanos, otros son del quehacer de todos, dependiendo de lo específico del área de cada uno. Entonces la invitación es a que nos conozcan un poco y con nosotros es que van a realizar su trabajo. Antes de que un paciente ingrese al área de cirugía hay que tener varias consideraciones o varios elementos a tener en cuenta. Lo primero, todo paciente debe ingresar con un diagnóstico presuntivo, teniendo en cuenta de que no ingresamos un paciente a cirugía a ver qué nos encontramos, sino que ya debemos tener claro qué esperamos de ese paciente, en qué estado clínico lo tenemos y cuáles van a ser los elementos que buscamos resolver para este proceso. Entonces todo paciente que ingresa a cirugía va a tener un diagnóstico definitivo, que sería lo ideal, o en su defecto un diagnóstico presuntivo para que el cirujano entre a resolver determinado problema. Todo paciente debe contar con una historia clínica completamente diligenciada, donde se haya hecho toda una reseña, una anamnesis, una lista de problemas, un plan diagnóstico, y debe estar firmada por el médico tratante. Entonces, como estudiante siempre es muy importante, cuando estén en el área de consulta, hacer o llenar de manera completa la historia clínica y hacerla firmar por el médico encargado. Y de igual manera vamos a realizar siempre un formato de remisión para cirugía. Es independiente al hecho de que en la historia clínica esté anotado para qué procedimiento va el paciente, debemos anexarle un documento en el cual vamos a explicar detalladamente qué es lo que el médico tratante del paciente espera resolver en cirugía, cuál es su diagnóstico y cuál es el procedimiento quirúrgico que espera que le realicemos. Pues a pesar de que hay procedimientos que son bastante obvios, otros no lo son, y la idea es evitar las ambigüedades en lo mayor posible. Entonces, por ejemplo, un paciente que vaya remitido para una extracción de masa, generalmente el cirujano se va a limitar a extraer las masas indicadas por el médico encargado. Entonces siempre vamos a diligenciarlo de la manera más adecuada. Como todos los casos son diferentes, hay pacientes que el formato no va a ser suficiente, entonces siempre va a ser muy importante que hagamos una muy buena comunicación entre los estudiantes, el médico de medicina y el cirujano. Y de esta manera, entre todos, determinar qué es lo ideal para el paciente y buscar, ojalá, que dependiendo del procedimiento, el cirujano siempre ve al paciente antes de remitirlo para cirugía, para determinar qué tipo de procedimiento se va a hacer, cuál va a ser su abordaje y cuáles pueden ser las indicaciones previas a cirugía que el médico necesita. Una vez tenemos todo esto claro, todo paciente debe ser sometido a una evaluación anestésica. Las evaluaciones anestésicas no tienen ningún costo para el propietario, pero con esta se busca determinar el protocolo anestésico más adecuado para el paciente, teniendo en cuenta su edad, las características específicas de la raza, o si hay algún otro tipo de patología asociada que puede interferir con el procedimiento quirúrgico o con la anestesia. Entonces todo paciente que ustedes evalúan en medicina general van a remitirlo posteriormente a una valoración anestésica, y finalmente es el anestesiólogo quien se va a encargar de programar el procedimiento para cirugía. En la evaluación anestésica no solo se realiza una valoración por parte del personal de anestesia, sino que se van a tomar unos exámenes prequirúrgicos, que generalmente son un hemograma, ALT, creatinina y un TPT. Estos exámenes pueden variar dependiendo del tipo de procedimiento o las necesidades que se tengan para determinado paciente. Y vale tener en cuenta que estos exámenes tienen una vigencia de 15 días. Por eso muchas veces evitamos tomar los exámenes durante los procedimientos de consulta, pues de hacerlo así, tomamos hoy los exámenes, la cita de evaluación anestésica le queda por ahí para dentro de 1 o 2 semanas y la cirugía para dentro de 1 o 2 semanas más.
pasando ese tiempo de 15 días y venciéndose los exámenes, incurriendo así en otro gasto para el propietario. Entonces, generalmente, los exámenes los toma el anestesiólogo durante la evaluación anestésica, debido a que la cirugía queda programada casi siempre para esa misma semana o a más tardar la siguiente. Una vez el anestesiólogo programa el paciente para cirugía, este va a ser ingresado a un sistema. Ese sistema, como pueden ver aquí, es un cuadro o una tabla donde quedan todos los registros de los pacientes que van a cirugía. ¿En qué consiste este cuadro? Vamos a contar con el día en el cual se va a realizar el procedimiento, vamos a contar con la fecha, vamos a tener la hora del procedimiento, historia clínica y los datos del paciente, nombre, edad y las características del tamaño. Una vez tenemos esta información general, vamos a tener en cuenta qué procedimiento se va a realizar. Y esto es bastante importante porque ustedes como estudiantes van a tener acceso, una vez estén en el hospital, a esta página para que desde no solo el hospital, sino desde su casa, ustedes puedan hacer un seguimiento de qué hay programado. Pues la idea no es simplemente que ustedes entren a cirugía a tener unas pinzas, sino que tengan conocimiento de qué proceso quirúrgico se va a someter el paciente, cuál es la técnica quirúrgica, cuál es el abordaje y cuáles son las implicaciones de esto. Entonces es responsabilidad de ustedes como estudiante, una vez tengan su semana de cirugía, desde el inicio de semana, verificar qué procedimientos hay para toda la semana y preparar las técnicas quirúrgicas de cada uno de esos procedimientos. Recuerden igual que este tipo de cuadros son variables y tranquilamente un procedimiento se puede cancelar o se puede programar a última hora. Entonces siempre al final del día procuren verificar qué procedimientos van a tener para mañana. De igual manera vamos a tener el nombre del cirujano y el nombre del anestesiólogo y si hay alguna observación o si los exámenes prequirúrgicos están pendientes. Teniendo en cuenta de que ya van a tener acceso o van a conocer qué tipo de procedimientos se van a ver enfrentados, todos los estudiantes que estén en el área de cirugía por esa semana, pues las rotaciones se van haciendo a nivel semanal, deben consultar las técnicas quirúrgicas. Para esto, pues vamos a tener muchísimo material, tanto en el hospital como en la biblioteca o documentos enviados por los mismos docentes, donde van a tener acceso a las técnicas, abordajes quirúrgicos. El hecho de no preparar el procedimiento quirúrgico, de no conocer la técnica, es motivo suficiente para evitar la entrada a quirófano o la salida del quirófano por parte de los docentes. Entonces, para evitar este tipo de cosas, recuerden que ustedes están allá, es en un proceso de formación, no simplemente para entrar como asistentes. Entonces vamos a preparar las técnicas quirúrgicas. Se van a encontrar con procedimientos bastante especializados o variaciones de las técnicas que son difíciles de encontrar, pero si ustedes, teniendo en cuenta que saben qué procedimiento es y con qué cirujano es, lo abordan previamente, el profesional con todo el gusto les va a dar todo el material de donde pueden estudiar o consultar las técnicas quirúrgicas. Así que el hecho de no conocer la técnica no es excusa o de que fue difícil de encontrar y simplemente eso puede evitar su ingreso a quirófano y obviamente pues la nota para ese día pues estaría perdida. Al haber estudiado la técnica quirúrgica y conocer el abordaje y la anatomía del procedimiento a realizar, entonces vamos a tener claro cuál es la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Junto con los estudiantes que están esa semana en el área de anestesia, ustedes se van a encargar de preparar el paciente. ¿En qué consiste esto? Van a generar un rasurado, una premedicación para manejo del dolor, antibióticos, protectores de mucosa. Todo este tipo de medicamentos los van a definir con el médico encargado de la parte de anestesiología y se van a encargar del rasurado del paciente. Para el rasurado del paciente pues hay que tener en cuenta que debemos conocer claramente cuál es la anatomía y la técnica a implementar, pues no debemos rasurar, por decirlo de alguna forma, el paciente durante ya la preparación dentro de quirófano. Debemos preparar el paciente antes de ingresar al quirófano, pues el pelo es un elemento contaminado que nos va a aumentar los riesgos de contaminación de una incisión. Entonces el rasurado se va a realizar siempre fuera del quirófano, solo en condiciones muy específicas de pacientes muy ansiosos, agresivos o que dependiendo de la zona el paciente no se va a dejar rasurar, pues se premedica antes o se puede inclusive llegar bajo ciertas condiciones a hacer en quirófano, pero no es lo ideal y siempre vamos a procurar preparar el paciente antes de ingresarlo al quirófano.
Para ingresar inclusive el paciente al quirófano, tengan en cuenta de que las paticas de nuestros pacientes son contaminados, entonces siempre los van a ingresar cargados o en su defecto con camilla, nada de entrar los perritos caminando como tal hasta la zona de cirugía. Una vez tenemos el paciente preparado, vamos a diligenciar junto con el equipo de anestesia el siguiente formato. Este formato es la historia clínica quirúrgica, donde vamos a tener unos datos de identificación del paciente que ya los teníamos previamente en la historia clínica y simplemente es transcribirlos. Vamos a determinar el cirujano, el ayudante y qué tipo de procedimiento se va a intervenir en el paciente. Y vamos a realizar una valoración general donde vamos a tener las constantes del paciente, las horas de ayuno y ciertas consideraciones de este. Recuerden que todo paciente que ingresa a cirugía mientras está realizando su preparación, rasurado y preparando todo para el procedimiento, siempre se va a valorar nuevamente el paciente. Se va a hacer un examen clínico general y se van a verificar los principales elementos de las pruebas hematológicas para determinar que todo esté bien. Una vez hacemos esto y pasamos con el paciente a cirugía, es responsabilidad del estudiante, quien actúa como primer ayudante, terminar el diligenciamiento del formato, que sería este recuadro azul. Y básicamente esto en qué va a consistir, en determinar en esta zona la técnica quirúrgica que se utilizó en el paciente, donde a pesar de que el espacio no es muy amplio, van a determinar de manera clara y detallada qué se hizo al paciente, no simplemente que el paciente entró para realizar cierto procedimiento, sino que el abordaje se hizo por cierta zona, de cierta manera, se ligaron estas estructuras, se extrajo esto y que quede de manera clara para quien el día de mañana tenga acceso o la persona que tenga acceso a esta historia clínica, al leer esto de manera acertada, tenga claro qué fue lo que se hizo en ese paciente. Y posteriormente vamos a llenar en este último recuadro la formulación con la que el paciente se va para la casa. Entonces, el estudiante que se encarga de ser el primer ayudante del cirujano se va a encargar de determinar o de diligenciar la técnica quirúrgica, la formulación, tanto en la historia como en la receta médica que se le va a entregar al propietario. Pacientes que por determinado proceso deben quedarse hospitalizados, vamos a llenar un formato de hospitalización como tal con los medicamentos y las indicaciones, lo cual en otra charla pues lo van a ver más detalladamente. Y finalmente vamos a tener la formulación. Recuerden que la fórmula médica va a ser ese documento con el cual el propietario va a seguir nuestras indicaciones. Este formato va a estar diligenciado por unos datos básicos que sería una historia clínica, la fecha, el nombre del paciente y el nombre del propietario. Y posterior a esto, pues vamos a detener nuestro encabezado, vamos a determinar la fórmula. Recuerden que las fórmulas no deben tener abreviaturas ni deben tener ambigüedades. Todos los medicamentos se deben formular de manera clara y determinar su posología en horas. Nada de medicarlos 2 veces al día o 3 veces al día. Pues medicar a un paciente 2 veces al día es que un propietario le puede dar un medicamento a las 8 y a las 8:05 de la mañana y está siguiendo nuestra indicación. Entonces siempre en horas exactas y finalmente deben hacer firmar este tipo de documento por el médico encargado, en este caso el cirujano de turno. Esto es todo lo que teníamos para hoy, espero que haya sido claro, es simplemente una breve inducción para que tengan en cuenta cuáles son los formatos y las consideraciones a tener en cuenta cuando estén haciendo su rotación por el área de cirugía. Aún así, nosotros vamos a estar todo el tiempo en el hospital dispuestos a aclarar cualquier duda o inquietud que pueda surgir al respecto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.